Vamos a empezar con la mesa de esta tarde, enfoques necesarios en la atención de colectivos en situación de vulnerabilidad. Lo que hemos entendido que, más allá del consumo de drogas y la posibilidad de ese efecto de problemática en su consumo, hay que observar los aspectos de vulnerabilidad desde una lectura multidimensional. Y la interseccionalidad es algo importante a tener en cuenta en cuanto a las personas no solo están en una categoría de consumo, sino una categoría de otros aspectos de problemática o de dificultad o de discriminación, como puede ser los aspectos que tienen que ver con la diversidad de vulnerabilidad y la de género. Así que hemos tratado de hablar o juntar diferentes categorías que pueden estar dándose de manera superpuesta, ¿no?, a lo que es el consumo de drogas, como serían los aspectos que tienen que ver con habitantes de calle, el medio carcelario, los aspectos de género y los aspectos de niñez. Tenemos 4 personas que cada una nos va a tratar esta aproximación. En cuanto hemos venido hablando estos días de la Universidad de Atención, de la mirada integral, en todo caso, pues, en nuestra proximidad, accesibilidad, capacidad de buena atención, capacidad de crear vínculos, adherencia, tratar desde una posición flexible y adaptada a las necesidades de las personas. ¿Somos capaces? ¿Existe esa mirada? ¿En qué hay que mejorar? ¿Cuáles son las dificultades de esta población que no son atendidas, que no son comprendidas? Esto es lo que nos van a ofrecer las personas que van a intervenir esta tarde. Y voy empezando a presentar la persona que nos va a tratar la mirada de población habitante de calle, que es Carolina Reyes, es psicóloga, postítulo también de psicoterapia cognitiva, teorías y técnicas de las relaciones temáticas de consumo problemático de alcohol y drogas. Realiza mayor parte de las especializaciones en esta área, desarrollando además estrategias clínicas de intervención. Es docente de carrera técnico de rehabilitación en la Universidad Central de Chile y trabaja como jefa de técnica nacional de los programas de tratamiento para adultos de la Fundación Paréntesis. Carolina, es tu tiempo. Gracias, Joseph. Vamos a esperar mi presentación. Estamos ahí con un tema técnico. Y ahora sí, muy buenas tardes. Bueno, el tema que nos tocó presentar a nosotros como Fundación Paréntesis son las personas en situación de calle, habitantes de calle. En algunos países se les llama así, nosotros les llamamos personas en situación de calle. Y yo, como perteneciente de Fundación Paréntesis, una fundación que depende de Hogar de Cristo de Chile, voy a hacer la diferencia porque he escuchado algunas críticas respecto a Hogar de Cristo de Argentina. En Chile, Hogar de Cristo es una fundación que tiene 75 años de experiencia y que agrupa distintas líneas temáticas, entre ellas consumo problemático de alcohol y drogas y personas en situación de calle. Así que les voy a contar un poco el contexto nacional, cuál es la forma de cómo nos enfocamos en el trabajo de las personas en situación de calle, y luego les voy a mostrar un video breve de una experiencia que estamos desarrollando en este momento. Bueno, el Hogar de Cristo ha definido que trabaja en las fronteras. Nosotros tenemos como misión estar donde otros no están, y desde ahí nos enfocamos en las personas más vulneradas, más excluidas y en la situación de pobreza. Y por eso acá parto con una frase del general de la Compañía de Jesús en el 2011 que dice: la frontera es una situación tan difícil, tan problemática, a la cual nadie quiere ir. Antes eran más geográficas, pero hoy las fronteras son mucho más cercanas y tenemos que tener la habilidad para descubrir dónde están. Y es ahí donde está la misión de Hogar de Cristo y de Fundación Paréntesis particularmente, respecto de estar donde otros no están
Y si bien en Chile hay muchas instituciones que trabajan con personas en situación de calle, con personas con consumo problemático de alcohol y drogas, nosotros tenemos una mirada particular respecto de esas personas. Medio calor. Y voy a partir hablando de la pobreza como una vulneración de derechos. ¿Qué es la pobreza en sí misma? Una vulneración de derechos es a la vez causa y consecuencia de la vulneración de derechos humanos y conduce a otras violaciones de derechos humanos también. La pobreza se caracteriza por vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales, y las personas que viven en la pobreza se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad y de su igualdad. Las personas que viven en la pobreza tienen diversos obstáculos de distinto índole, física, económica, cultural, social, y tienen mucha dificultad para poder ejercer sus derechos. En general no acceden a los servicios básicos, hay mucha estigmatización y mucha exclusión respecto del acceso que ellos tienen a los servicios básicos. La pobreza extrema no ha sido inevitable, pero es al menos una situación creada de parte de los gobiernos, de parte de las acciones de los estados y de otros agentes económicos, y como sociedad somos responsables de poder ir trabajando en pro de la superación de la pobreza. ¿Quiénes son las personas en situación de calle y cuáles son sus demandas? Nosotros hemos partido por escucharlos, por preguntarles qué es lo que necesitan y qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos como institución, y también cómo podemos incidir en la política pública respecto de cuáles son las necesidades que estas personas tienen. Esa es una foto de una campaña que tuvimos en Fundación Paréntesis hace unos años atrás, que buscaba visibilizar los derechos de las personas en situación de calle. Es una selfie, habían varias fotos en la misma línea, donde ellos mismos se muestran en la calle. Nosotros todos los días pasamos por las calles, vemos personas que están en situación de calle, las vemos, entre comillas. Muchas veces no las miramos, muchas veces las personas que están más alejadas de esta temática no necesariamente visualizan a las personas que están en situación de calle. Y esta campaña tuvo que ver con eso. Bueno, en Chile, el registro del Ministerio de Desarrollo Social plantea que hay 11.623 personas en situación de calle, esto con datos del 2017. El 85% son hombres y el 15% mujeres. Sin embargo, en Hogar de Cristo, en todas sus líneas temáticas, nosotros hemos contabilizado más de 15.000 personas en situación de calle atendidas con distintos RUT o DNI. El promedio de edad de las personas que se encuentran en situación de calle es de 46 años, siendo la mayor población la de 30 a 59 años. Y si se dan cuenta, el 39,5% de esas personas son mujeres. Y si sumamos más el 27,8%, tenemos alrededor de un 60 y algo % de mujeres en situación de calle. Y en niños y adolescentes entre 0 y 17 años tenemos alrededor del 4%. Hay un último estudio que salió hace unas poquitas semanas en Chile y que plantea que hay 550 niños en situación de calle que están sin un adulto significativo en calle, es decir, están solos. También hay algunas políticas públicas respecto de eso, pero no se ha avanzado lo suficiente en ese trabajo. ¿Cuáles son las razones por las que las personas dicen por las que llegan a la situación de calle? La principal razón es por problemas con su familia o con su pareja. Abandonan su hogar respecto a estas dificultades. El 14% señala que es por consumo problemático de alcohol y otras drogas. El 11% por razones económicas y otros dicen otras razones. El promedio de años en situación de calle de las personas de este estudio es de 6,9 años en promedio. Tenemos personas que llevan 20 años en situación de calle, 30 años, pero el promedio está en 6,9. Y el 41% de las personas en situación de calle señala que su primera experiencia en esta situación ocurrió antes de los 18 años. Y ahí volvemos al número que hoy tenemos, que es 550 niños en situación de calle en Chile. Sin embargo, creemos que podría ser un poco más y que están invisibilizados, y es difícil para el Estado poder contar a los niños que están en calle. Si bien la situación de calle es una situación compleja, nosotros diríamos que es una de las que más vulnera derechos y que más genera riesgo y daño. Entonces vamos a hablar un poquito de los riesgos y daños de las personas que viven en calle. Bueno, tenemos
que la mayoría de ellos ha estado expuesto a alguna situación traumática de diverso tipo, de diverso origen, estando en calle, sin contar que previamente pudieron haber tenido situaciones de trauma y eso fue lo que los llevó a vivir en calle. Tenemos los ataques de grupo, en general grupos neonazis que hacen algunas barridas por la ciudad y que atacan a las personas en situación de calle. Los desalojos por policías y municipios. También en Chile se ha hablado de las personas en situación de mall o de shopping, que viven en las cercanías de los malls, de los grandes centros comerciales, acceden a los servicios básicos ahí, baños, van a buscar comida, pero hoy día se ha implementado desde los dueños y administradores de los malls el cobrar por el ingreso a los servicios higiénicos, por ejemplo. Entonces hoy día las personas en situación de calle no pueden ingresar a los malls, al baño o nada. La violencia entre personas en situación de calle por territorios rucos, la discriminación en los dispositivos de salud, en general no tienen acceso, ya sea porque no llegan a la hora de la citación, porque por razones obvias, digamos, no tienen muy bien claro el espacio temporal, pero también se les discrimina porque no se han bañado, porque llegan de mal olor, o están sucios, o la ropa, etc. El abuso sexual bajo los efectos del alcohol, y esto se da en hombres y mujeres, sin embargo es mucho más alto en mujeres. Hace un par de semanas en Chile tuvimos un femicidio también de una persona en situación de calle, que apareció quemada en una maleta en pleno centro de Santiago, en un barrio residencial. Uno de sus compañeros de situación de calle le pegó hasta matarla, la metió en la maleta y le prendió fuego a la maleta. Y eso se ha estado dando con un poco de frecuencia también. Los asaltos entre ellos y entre otras personas que circulan por ahí, y los accidentes, atropellos, caídas por estar bajo los efectos de algún consumo. Las mujeres, bueno, decíamos que tienen altos índices de vulnerabilidad. Más del 20% de las mujeres ha dejado su última vivienda por alguna violencia ejercida por algún familiar, conocido, pareja, etc. Sobre el 60% de ellas han sido atacadas sexualmente mientras dormían en calle, y muchas de ellas inician relaciones, más bien de alguna manera de conveniencia, con algunos hombres para poder tener un lugar donde dormir o tener alguien que la proteja. Sin embargo, también son vulneradas ahí respecto a ser atacadas sexualmente, a ser violadas y a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Los hombres también sufren muchas vulnerabilidades estando en situación de calle y experimentan efectos dañinos de largo plazo. En nuestros programas terapéuticos nosotros recibimos personas en situación de calle en contextos residenciales y vemos el daño, muchos de ellos ya con riesgo vital. Solo podemos tener algo de cuidados paliativos respecto a su cirrosis, de los daños hepáticos, de las úlceras gastroesofágicas, etc. Y no solo las consecuencias de los estresores actuales de la situación de calle, sino también de los traumas asociados a su primera infancia, su adolescencia o a la vida en calle. Y desde aquí se hacen necesarios los servicios de prevención, más bien proactivos, que enfaticen el cuidado continuo de largo plazo. La situación de calle ha sido abordada más bien desde el asistencialismo, dar techo, abrigo, comida, que está bien, digamos, porque hay que satisfacer esas necesidades básicas, pero también ir pensando en cómo superar la situación de calle. Entonces, vamos a decir que es razonable asumir que los individuos y familias que están en situación de calle se han visto expuestos a experiencias adversas. Por tanto, no solo vamos a pensar en trabajar la situación de calle y la pobreza, sino también el trauma asociado a esta situación. Históricamente, los servicios para estas personas se han ofrecido sin reconocer directamente o abordar el impacto de las experiencias negativas, es lo que yo les decía. Las hospederías en Chile funcionan para pan, techo y abrigo, pero no tenemos equipos especializados aún que puedan ir abordando estas distintas temáticas. Entonces, lo que hemos estado haciendo es mirar de manera global, como institución y haciendo parte del gobierno también, para poder ir avanzando en estas temáticas, en trabajar el trauma, en trabajar el consumo de drogas, colocaciones laborales, etc. Y quienes prestan servicio a esta población nos hemos dado cuenta de esta oportunidad, digamos, de responder no solo a la situación de crisis, sino más bien a poder abarcar un poco más la recuperación a largo plazo.
Voy a pasar rápidamente por esto. Este es el enfoque con el que nosotros trabajamos. Lo vimos ayer con los compañeros, con Joseph. Y bueno, la reducción de daño es un conjunto de estrategias e ideas prácticas destinadas a reducir las consecuencias negativas asociadas al uso de droga. Este enfoque incorpora en continuo estrategias que va desde la vida segura en calle. También tenemos que pensar en eso. Hay personas que no quieren salir de la situación de calle y no por eso no van a recibir atención. Hasta la superación de la situación de calle, que sí hay personas que nos dicen, quiero salir de la situación de calle y en eso necesito ayuda. Y la idea es poder coincidir con las personas donde éstas se encuentran, es decir, en sus territorios, pero también en sus estadios motivacionales y en sus propias necesidades. Abordando las conductas de riesgo y el riesgo en sí mismo. Y es necesario considerar los riesgos asociados al uso de determinadas sustancias. Nosotros en Chile tenemos un RON, que le llaman las personas en situación de calle, que están en situación de calle, el rompelacables, que es un ron de muy, muy mala calidad, de hecho no está apto para consumo humano ese tipo de alcohol, y es muy barato, vale menos de $1. Y las personas consumen eso y hemos tenido varias muertes por intoxicación por ese alcohol. Entonces también es una manera de abordar eso, alcoholes de mejor calidad, que pueda ir cambiando también respecto a eso. Las causas, los riesgos, los daños, bueno, ya les hemos conversado un poco, la vulnerabilidad que presentan las personas al estar en esta situación expuesta y qué se puede hacer. Bueno, los riesgos y los daños, consecuencias directas del uso de sustancias, riesgo asociado al contexto del uso de sustancias, ¿cierto? Consumir en la calle es distinto a consumir en un contexto protegido. El deterioro de la salud física por condiciones de vida en calle, ya les mencionaba algunas de las enfermedades asociadas a esto. La discriminación en los dispositivos de salud, los abusos diversos, asaltos y violencia en general y los accidentes. Y los objetivos de reducción de daño, lo primero que tenemos que hacer es jerarquizar cuáles son las necesidades de las personas y desde ahí abordar. No podemos pensar en que una persona deje de consumir si lo primero que necesita es ir a hacerse un chequeo médico y ver en qué estado está su cirrosis, por ejemplo. ¿Qué necesita una persona en situación de calle? Muchas veces comida, dormir, descansar, bañarse. Es por ahí por donde tenemos que partir. Y hemos creado programas de bajo umbral, es decir, que tienen muy poco o nada de requisitos para el ingreso. La idea es que la menor cantidad de personas quede fuera de la atención y cada encuentro que tengamos con ellos va a buscar construir una relación de respeto. Eso es lo primero. Nosotros lo que hemos querido ir armando como institución es devolverle los derechos a las personas. Bueno, una amplia gama de alternativas de servicios, un lugar seguro para vivir, medios para resolver rápidamente las necesidades de las personas, el tratamiento siempre disponible. Joseph me está apurando, que me queda un minuto, pero me voy a pasar 3 minutos. Y revisar que las prestaciones entregadas no vulneren la dignidad de las personas. Nosotros no atendemos a pesar de las personas, atendemos para las personas. Si hay alguien que no quiere algo, no lo vamos a obligar a hacerlo, a no ser que esté en riesgo su vida. Pero si una persona puede tomar sus propias decisiones, nosotros vamos a respetar eso. Integrar mecanismos para evitar riesgos éticos y legales, aceptar que las personas van a hacer lo que quieran y preguntarnos como equipos, ¿qué nos pasa con eso? ¿Qué nos pasa con que esta persona, que es adulto, autónomo, no quiera hacer lo que yo como profesional y experto le estoy diciendo? Es un trabajo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas con los equipos, pero que vamos avanzando en eso. Mantener como centro el servicio y trabajar las representaciones sociales de los equipos. Y les quiero mostrar un video de un programa que estamos implementando hoy día como Fundaciones Hogar de Cristo y Fundación Paréntesis, que es de el programa Vivienda Primero, Housing First, que bueno, está iniciándose como una política pública en Chile, lo hemos logrado, y nuestra fundación está ejecutando algunas de estas viviendas. Es una solución definitiva de las personas en situación de calle. Está dirigida a hombres y mujeres mayores de 50 años que tengan una trayectoria de al menos 5 años en situación de calle y que no presenten un nivel de dependencia funcional severa. La vivienda es compartida por un grupo de 2 a 3 personas, sin embargo los dormitorios son individuales. No posee requisitos de ingreso ni condiciona la permanencia en la vivienda del cumplimiento de ciertos mínimos por parte de los residentes. Es decir, si la persona tiene consumo problemático de alcohol y droga y no quiere ir a tratamiento, igualmente puede vivir en esta casa.
y está con apoyo de unos profesionales, que es un equipo de 3 personas, un coordinador, un terapeuta ocupacional y un trabajador social, psicólogo u otro afín, pero que van invitados a esa casa. Ellos no tienen llave, no tienen acceso directo a esa casa, sino que más bien quienes manejan esa casa son las personas. Y hoy día les voy a mostrar un video muy breve de la historia de Segundo, que es él quien mejor les puede contar cómo le ha ido. No sabía nadie. Estuve viendo en varios grupos de Santiago y vi realmente el infierno. Perdón, pero no avanza. Voy a ponerlo desde el principio. Okay. Sí, pero es que no avanzaba. Sí, lo voy a poner de la carpeta. No nos hagamos problema. Me avanzaba. Lo que pasé no se lo veía a nadie. Estuve viendo en varios... No, es que se veía bien. ¿Sí? ¿Dicen ustedes? Sí, pero se va... La tecnología siempre nos juega malas pasadas. Ahí sí. Gracias, Laia. Lo que pasé no se lo veía a nadie. Estuve viendo en varios grupos de Santiago y vi realmente el infierno. Me querían pegar, me quitaban los zapatos en la calle acá en San Antonio con la rutina, cuando vivía solo, porque después me daba miedo vivir en grupo. Entonces fue desesperante. Son como vacaciones, pasaba estupendo, engordé 10 kilos, estoy haciendo mi pelita y ahí tirar para arriba, juntaba unos pesitos para más adelante. Bueno, ese es el programa piloto que nosotros estamos ejecutando, que esperamos que muchas más instituciones se sumen en Chile a esta iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Hogar de Cristo, Fundación Paréntesis. Y creemos que esta es la manera, que esta es la forma de poder abordar a las personas en situación de calle, personas que han sido tremendamente vulneradas y que tenemos que devolver de alguna manera su dignidad. Gracias. Pásate para que yo pueda. ¿Quieres venir Paz a ocupar este lugar? Entonces, Paz nos va a tratar los aspectos que tienen que ver con el medio carcelario. Paz Casillas es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es experta universitaria en Dirección y Gestión de Entidades, experta universitaria en Igualdad de Oportunidades y Planificación de Proyectos, y es la directora gerente de Fundación Atenea y tesorera de Riot. Muy bien. Pues mientras se pone la presentación, bueno, voy a intentar ser muy breve para que dé un turno de debates, porque creo que hay mucha gente aquí muy especializada en lo que es la intervención en prisión, entonces voy a ir muy breve. Sí, es esto.
Bueno, es la Cibeles. Es la diosa Cibeles. Bueno. Os voy a comentar primero la experiencia de la Fundación Atenea en la intervención en prisión. Nosotras llevamos desde el año 1997 trabajando dentro de las prisiones españolas. Ahora mismo tenemos programas estables. Sí, ¿se me oye? Sí, ahora sí, ¿no? Bien. Llevamos desde 1997 trabajando en prisión. Actualmente coordinamos el Consejo Social Penitenciario, que es un organismo mixto entre la institución penitenciaria y las entidades que trabajamos dentro de prisión. Hay grupos de trabajo, un grupo de calidad de vida, otro de género, otro sobre el tema del empleo, otro sobre el tratamiento y, en principio, el objetivo del Consejo Social es favorecer la intervención de las ONGs en prisión. Supongo que en sus países también pasará. La institución penitenciaria es una institución muy cerrada, muy opaca, y muchas veces la figura del funcionario de prisiones es totalmente incompatible con la labor que hacemos las organizaciones sociales. Entonces, esa labor de mediación se trabaja dentro de este Consejo Social Penitenciario. Claro, lógicamente depende del gobierno que esté en el poder. Toda lo que es la responsabilidad de las prisiones, excepto en el caso de Cataluña, que están transferidas las competencias a la comunidad autónoma, en el resto de España es una competencia estatal del Ministerio del Interior. Entonces, depende de quién esté en el poder, bueno, pues le da una vuelta de tuerca a la función de represión de las cárceles, o sea, a la seguridad, o bien a la inserción. Entonces, sí que es verdad que las cosas más interesantes que la organización ha podido poner en marcha están en etapas de gobiernos progresistas, ¿no? Una temporada que todo lo que son salidas terapéuticas, encuentros con las familias, todo se nos cortó, ¿no? Porque, bueno, había otras prioridades y no eran precisamente las de reinserción. Os voy a hablar de varios programas muy rápidamente, sobre todo el más importante y el que realizamos desde hace más tiempo es el programa Ariadna, que es un programa de intervención psicosocial con drogodependientes en prisión, desde un planteamiento de la reducción del daño, ¿no? De la que ha hablado también Carolina y hemos estado hablando ayer todo el día con Josep, ¿no? Y Ernesto. Y Ernesto, claro, sí. Y bueno, pues en principio, ¿cómo es la reducción del daño? ¿Cómo trabajamos en los contextos penitenciarios? Pues bien, claro, trabajar la reducción del daño en un contexto tan cerrado y con tanta seguridad incorpora una serie de retos, ¿no? Por ejemplo, sabemos por las encuestas que realiza la institución penitenciaria que la población reclusa tiene un mayor nivel de consumo que la población general. Es decir, un porcentaje muy grande de personas que están privadas de libertad han consumido drogas, un porcentaje mucho más grande que en la población general. Eso no significa que en sí el consumo sea un problema, como ya sabéis, pero sí que es verdad que es un caso a destacar. Un 70%, aquí tenemos las cifras. Bueno, sí, un 71% de las personas que ingresan en prisión han consumido alguna droga ilegal en su vida, antes de cumplir la pena privada de libertad. Y los consumos dentro de la prisión son de un 20%, es decir, que se rebajan hasta un 20%, pero sigue habiendo consumos. El 21% en el caso de los hombres y un 9,9% de las mujeres manifiestan haber consumido alguna droga ilegal en prisión. Bien. Bueno, el consumo en libertad de las personas que se encuentran en prisión es en todas las sustancias superior a la población general, como hemos dicho, con datos de consumo que se reflejan en la encuesta Edades, que es una encuesta que promueve el Plan Nacional de Drogas cada 2 años. Estos datos
son de la encuesta de edades de 2015, pero hay otra posterior, ¿no? Un 42,2% en los últimos 12 meses y 9,5% en la población general han consumido cannabis, por ejemplo. La cocaína en polvo, un 30,7% frente a 1,9% para el mismo periodo, o la heroína, 14,3% frente al 0,1%. Se disparan en el caso de la población que se encuentra presa. Bueno, en la gran mayoría de las personas que se encuentran en prisión son personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? La falta de oportunidades, las situaciones familiares y sociales de privación en las que se encuentran, la ausencia de expectativas vitales y hace que, bueno, pues el perfil de las personas que están privadas de libertad y que son consumidoras de drogas sea bastante vulnerable, ¿no? Una intervención coherente de cara a la reinserción pasa por abordar mucho más factores que no son solamente las cuestiones sociosanitarias, ¿no? Por lo tanto, la intervención que realizamos es una intervención integral. A menudo se responsabiliza a la conflictividad existente dentro de las prisiones a la presencia de drogas y de personas que consumen sustancias. Bien, es cierto que la sustancia y todo aquello que la rodea influyen en las dificultades de convivencia en los centros, pero no debemos olvidar que la propia situación de pérdida de libertad y la convivencia en contextos cerrados genera en sí mismo esos niveles de conflictividad, con lo cual pues en principio el hecho de que haya consumos en prisión no significa que esté directamente relacionado con esos niveles de conflicto, ¿no? Adaptarse a un medio penitenciario supone adaptarse a una vida en la que se imponen gran parte de las decisiones del día a día, ¿no? Y lo que sí que hemos visto es que para beneficiarse de los llamados beneficios penitenciarios, conseguir escalar de grado o tener salidas terapéuticas, tiene que ver con una buena actitud dentro de la prisión. Y el hecho de mantenerse abstinente todavía pesa como dentro de las valoraciones como algo positivo. Esto, lógicamente, desde un enfoque de derechos, supone una discriminación de las personas consumidoras dentro de prisión con respecto al resto de consumidoras. Es decir, que sí que el planteamiento y lo que desde hace tiempo ponemos sobre la mesa en la organización, porque estamos en las juntas de tratamiento dentro de las prisiones, es que efectivamente el tema de la abstinencia no sea un objetivo por sí mismo, ¿no? Sino que en principio se planteen otros logros dentro del itinerario individualizado de inserción que se trabaja con estas personas a la hora de conseguir los beneficios penitenciarios. Es decir, que realmente si eso se considera como parte de la terapia, pues realmente no es un tratamiento terapéutico, ¿no? En principio. Las mujeres presas. Dentro de la población penitenciaria en España, aproximadamente un 7% de la población son mujeres, frente a un 93% que son hombres. Casi todas las mujeres que están en prisión preventiva y una parte muy importante están por delitos contra la salud pública. El hecho de esta infrarrepresentación de las mujeres dentro de la población penitenciaria produce que los programas destinados a mejorar su calidad de vida estén menos enfocados, sean menores y al final hay un maltrato institucional, ¿no? Hay 3 centros de mujeres dentro de las cárceles españolas. Una está en Madrid, en Meco, otra en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y la tercera en Brieva. Y las mujeres presas están padeciendo esta deslocalización que tienen las cárceles. Entonces, programas, por ejemplo, que se realizan en todas las cárceles españolas que tienen que ver con el empleo, pues en el caso de las mujeres tienen menos impacto, porque trabajar el empleo en otra localidad en la que tú luego no vas a vivir ni a trabajar, pues es dificultoso.
Es verdad que existe efectivamente un maltrato institucional y una desatención, ¿no? Y una invisibilidad a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues este es un planteamiento. Nosotros hicimos un estudio para valorar también las mujeres privadas de libertad. En España, más o menos, un 40% de las mujeres que están en prisión son de etnia gitana y un 5% mujeres de origen extranjero. Gran parte de ellas cumplen su condena junto con sus hijos e hijas menores de 3 años, ¿no? Y precisamente las actividades, los talleres productivos que se realizan en las prisiones están justo en el momento que estos hijos menores están con ellas, con lo cual muchas no pueden acceder. Y bueno, en principio no me queda mucho tiempo. Muy importante, el planteamiento de la reducción del daño, que ya lo hemos estado viendo todos estos días. Es muy importante plantear no un objetivo de abstinencia, sino plantear otro tipo de objetivos que tienen que ver con el progreso en la propia reinserción. Nosotros en el programa Ariadna, es una metodología basada también en la educación entre iguales, y tenemos, aparte de la formulación de itinerarios individualizados, se dan talleres grupales, talleres de preparación para la libertad, talleres de salud, talleres para el fomento de habilidades sociales, para motivarles para el cambio y en principio hay toda una serie de acciones también a realizar que realizamos con las familias. Salidas terapéuticas, encuentros con las familias. Bueno, va a depender mucho de cada centro penitenciario y lamentablemente del perfil de la figura del director del centro penitenciario y, como he dicho antes, del color político que está en el gobierno. Bueno, ya iremos viendo más cosas. Os quiero enseñar estas fotografías para terminar, que es de un proyecto que hicimos dentro de la prisión en una época mucho más progresista. Ahora tenemos otro momento bueno. Entonces metimos unas camaritas pequeñas de estas de usar y tirar y los propios internos e internas hacían fotos de su día a día. Entonces esto es la unidad de madres del centro penitenciario de Aranjuez, que es un penal en Madrid bastante grande, y bueno, veis un poco las mamás con sus hijos e hijas menores. Un poco es una unidad de familias, o sea que también muchas veces convive la unidad familiar y bueno, es una ocasión que nos dejaron introducir cámaras dentro de la prisión. Y bueno, ya seguiremos conversando y muchas gracias. Para hablarnos de la mirada de género, tenemos a Ana María Echeverría, psicóloga por la Universidad de la República, magíster de Prevención y Asistencia de Drogodependencias, fundadora e integrante del equipo de la ONG ENCARE, docente diploma sobre uso de drogas y es parte de la Junta Directiva de RIOD, igual también que coordina la Comisión de Género de RIOD. Estoy, no. Desde el principio, bien. Bueno, lo primero es ver si logro despertarlos a todos, que es un desafío interesante, así que bueno. No, ¿sabes esto de que se pone a uno así y empieza... Laia, no, ¿dónde está Laia? No quedó bien grabado acá. No. No está bien. Entonces tú cómo. Están desordenadas. Quedaron del final al principio en el sentido. Ah, perdón. Tenemos que llegar.
Bueno, lo primero es la cuestión género, ¿no? Digo, no voy a entrar a hablar demasiado largamente sobre lo que es género, pero bueno, de alguna manera sí decirles que bueno, que podemos entender la cuestión género como un elemento más analizador de los vínculos y de las relaciones entre las personas, y que a ver ahora aquí no sé qué pasó, pero se desordenaron. Ahí también. Se desordenaron en algún momento, así que voy a ir de atrás hacia adelante. Me parece que sí. Esto evidentemente es un ataque del heteropatriarcado. ¿Queda claro? Lo estoy logrando, esa era la intención. Bueno, tengo la barra heteropatriarcal haciendo fuerza. Decíamos que el género lo podemos entender como una categoría analítica en cuyo marco los seres humanos piensan y organizan su actividad social a partir de construcciones culturales diferenciadas según sexo biológico. O sea, a partir del sexo biológico se traducen o se expresa, digamos, una serie de mandatos de deber ser en relación a esto, ¿no? Al sexo biológico, y debemos adecuarnos cumpliendo con las expectativas que se tienen al respecto. Los mandatos sociales se incorporan como formas de ser y de estar en el mundo, y muchas veces van a implicar cuotas importantes de malestar, de sufrimiento, estas imposiciones como muy a rajatabla, ¿no? Dos mitos y una conclusión, decía yo acá. Primero, cuando alguien dice que vamos a hablar de género y drogas, lo primero que pensamos es, esta es una charla sobre mujeres y las cuestiones que les pasan a las mujeres. A pesar de que el único género no es el femenino, ¿no? Digamos, todos tenemos una inscripción de género. Así que quiero correrme de ese lugar y decir, vamos a hablar de el impacto que la cuestión drogas o los atravesamientos que la cuestión drogas tienen en relación a nuestro género, digamos, en relación a los mandatos culturales en los que estamos inscriptos. Y en ese sentido se habla de, esta mesa refería a colectivos vulnerables, y yo decía, bueno, esta asociación género, mujer y vulnerabilidad, mujer frágil, todo eso no me gustaba, y yo quería decir, no quiero hablar de vulnerabilidad, sino de vulneración. Yo creo que de lo que estamos hablando, que creo que también lo planteaba Carolina, es de que según, de acuerdo a nuestro género, tenemos más o menos, sufrimos más o menos vulneraciones de derechos. En el campo de las drogas, decíamos, las mismas relaciones de inequidad se expresan claramente. Y en ese sentido decimos, son analizadores de la realidad. Podemos plantearnos para hablar de, a ver, ¿por dónde vamos? Acá. Para hablar de este tema, por lo menos tres aspectos. Uno, como las características diferenciadas, los distintos sentidos, la subjetividad que en relación a drogas y género, ¿no? ¿Qué significa? Las diferentes características, por qué hay algunas pautas que son diferentes, las sustancias que consumimos, los modos en lo que hacemos, la visibilidad que eso tiene entre varones, mujeres, personas trans, el peso que tiene también los mandatos de género en estas construcciones. Un segundo aspecto que quiero encarar también, todo esto muy brevemente, son los distintos lugares, los lugares diferenciales en la cadena de la oferta, de acuerdo a género, y luego también la diferente accesibilidad a propuestas de apoyo, atención, tratamiento, contención, como más querramos llamarlas, de acuerdo a género. En relación a la primera cuestión, en relación a las mujeres, después ya veremos los otros géneros, sin duda alguna, la sustancia en la que hay una mayor prevalencia de consumo en las mujeres en relación a los varones son los psicofármacos, sobre todo los ansiolíticos, las benzodiazepinas, más especialmente. Y esto algo quiere decir, ¿no? Por algo esto sucede. Porque hay una elección de una sustancia legal como droga de preferencia para las mujeres.
Entonces, esto lo vinculamos claramente con el peso que el estigma tiene en el caso de las mujeres, para siendo reiterativa. Y hay algunos mecanismos que funcionan como para reasegurar el hecho de que las mujeres no nos apartemos de los mandatos culturales construidos para nuestro género, que son la vergüenza y la culpa y asumidas por las propias mujeres, y el peso del estigma que viene desde el exterior. No es lo mismo ver a un chico en la vereda tomando del pico de una botella que ver a una chica. La carga de sanción cultural es distinta. Capaz que las expresiones más duras, yo en realidad lo iba a plantear después, pero lo adelanto, es en el tema de la maternidad, cuando una mujer es madre y además aparece, por ejemplo, en la institución sanitaria con consumo, ¿no? Gonzalo compañero en CARE, me pasaba el dato que en Estados Unidos se les llama mami monsters, ¿no? Mamis monstruos a las madres que aparecen con consumo, ¿no? Es decir, seguramente nadie va a decirle papi monster al papá de ese mismo niño, ¿no? En este sentido, no es que las mujeres solamente consumamos psicofármacos, también hay otros consumos. Nosotros, por ejemplo, vemos mucho alcohol, entre otras, pero muy secreto, muy en lo oculto, ¿no? Como consumos invisibilizados, preferentemente de sustancias legales, pero muy invisibilizados. Y cuando invisibilizamos el consumo, de última también lo que estamos invisibilizando es el sufrimiento que hay por detrás. ¿Qué está pasando con esta mujer que necesita, decía un compañero mío, una prótesis química de alguna forma para sobrellevar el día a día? Algunos aspectos en el punteo acá de posibles sentidos que asumen las sustancias, que son infinitos porque para cada persona se construyen distintas significaciones, pero bueno, algunas tienen que ver con la exigencia, la doble jornada, la exigencia en el campo de los cuidados, cuidar a los niños, cuidar a los padres, junto con la idoneidad y la eficiencia en el plano laboral. La mujer inserta los nuevos roles, inserta en el mercado laboral, cobrando menos. No sé si en todos lados pasa, en Uruguay es claramente el salario femenino a misma tarea, la remuneración es menor, a misma tarea y con mismo o mayor nivel de capacitación. Entonces, bueno, hay toda una tensión entre cuido esto, que tiene que ver con algo que quiero hacer, que es una ganancia, que se ha logrado, que es la posibilidad de la mujer de desempeñarse profesionalmente en algunos casos, en otros el hacerse cargo de tareas remuneradas que no son agradables y que hay que equilibrarlas con exigencias en el plano de lo privado, desde el hogar. Esto se traduce muchas veces en sentirse excesivamente demandadas y agotadas. La exigencia también de adecuación a estereotipos de belleza, maternidad y abnegación, olvido de sí misma, resignación del placer, condiciones de vida muchas veces en la mayoría de las mujeres que llegan con nosotros, yo diría que hablábamos con Felisa, una vez en la mayoría, después en realidad son todas las que llegan con adicciones a historias de abuso sexual, en altísimo porcentaje de violencia doméstica, y no solo estamos hablando de la pobreza. Podríamos decir muchísimas más cosas sobre subjetividad y sufrimiento vinculado a género, pero bueno, estas cosas están por detrás de o sosteniendo muchas veces vínculos con el consumo. ¿Qué pasa con los varones? En realidad también los mandatos de género tienen su incidencia en el consumo masculino. Los varones tienen una exigencia de mostrar valor, en algunas etapas de la vida sobre todo, ser más transgresores. Muchas veces en los varones está habilitado de otra forma el uso de la violencia, sobre todo en algunos ámbitos, en la cancha, en algunos espacios, el dominio, el poder. Consumos, entonces, funcionales son aquellos que exaltan lo violento, que exaltan la vivencia de poder y que muchas veces también espantan el miedo, porque el miedo no está demasiado permitido como dentro de los aspectos culturales hegemónicos ligados a lo masculino. Por otro lado, y esto es algo que nosotros encontramos mucho también y que lo encontramos sobre todo en los momentos de crisis,
las exigencias para el varón en relación a cumplir con su rol de proveedor en un tiempo, en contextos de precarización laboral, de aumentos del desempleo, de amenaza de pérdida de lo que tengo, ¿no? Porque no solo es lo que perdí, sino lo que tengo miedo de perder, generan niveles de presión que son impresionantes, ¿no? Realmente a veces nos llegan personas que te dicen, lo que pasa es que en mi trabajo, por ejemplo, manejo un camión, entonces salgo de Montevideo y tengo que llegar hasta San Pablo, estamos hablando de una distancia muy grande, ¿no? Y tengo que llegar a San Pablo lo antes posible, entonces no puedo parar a dormir, y ahí la cocaína es muy funcional, ¿no? La necesidad de hipertrabajar, de competir, de rendir más, sobre todo en la competencia con los más jóvenes que van llegando con otra instrumentación para algunas tareas. Todo esto a costa del descanso, de horas de sueño, del ocio, de espacios de socialización primaria, familia, amigos, ¿no? Y los costos de no cumplir estas expectativas son muy altos. El varón que no logra cumplir con su rol de proveedor no es lo mismo que una mujer en algún momento esté sin trabajo y que sea su varón, su compañero, el varón, el que aporte, a que se dé la situación a la inversa y el varón esté mantenido, se diría despectivamente, por la mujer, ¿no? Es decir, hay en este sentido también cargas que hacen muy difícil sobrellevar lo que son las masculinidades hegemónicas. Y también otro aspecto que tiene que ver con la resignación o el ocultamiento de los afectos. Los varones no lloran. Bien. En el caso de las personas trans, muy brevemente, la extrema exclusión que los vincula con estrategias de sobrevivencia muchas veces ligadas a la ilegalidad, dentro de las cuales prevalecen sobre todo la prostitución y el narcomenudeo. Para estas personas, en su mayoría mujeres trans, no existen propuestas específicas de prevención y de tratamiento que contemplen la realidad de su vida, inclusive llegando al extremo de que no tengan, bueno, ni que decir lo que es qué baño pueden usar en un centro de salud o en un centro educativo, hasta situaciones mucho peores, que es que son ingresadas en los establecimientos carcelarios de acuerdo a su nombre de inscripción de nacimiento, más allá de lo que sea su identidad, ¿no? Esto es muy, muy, muy duro. Bueno, en relación a la oferta, y acá se borró, no sé qué pasó, pero yo creo que el heteropatriarcado estuvo bravísimo. En relación a la oferta de drogas, los roles de género también impactan de una manera muy diferente de acuerdo a pertenencia de género, ¿no? Son muy distintos los lugares que ocupa cada uno en la comercialización y en el tráfico. Las mujeres por lo general son mulas, muchas veces obligadas en contextos de una violencia tan extrema, tan inimaginable, yo creo que es muy interesante la publicación de Wola sobre mujeres y cárceles, donde además en adjunto, si ustedes lo buscan en la web, se puede acceder a algunos videos donde hay relatos de las propias personas que están privadas de libertad por delitos de drogas. Esto es otra de las cuestiones que es clara, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de las mujeres privadas de libertad que lo están por delitos vinculados a drogas y que pueden ser desde el actuar de mulas o la pequeña microcomercialización, que es una estrategia cuando la mujer está en la casa con 10 hijos, el marido está preso y bueno, no tiene sustento, entonces el propio compañero, la pareja, le hace llegar a veces pequeñas dosis que ella comercializa, hasta situaciones donde la mujer queda privada de libertad por haber intentado ingresarle la dosis en la cárcel a su compañero que está preso, y la dosis que es para su consumo o que muchas veces también es una moneda de cambio con la que poder tener alguna consideración de parte de sus compañeros si lo comparte. Veamos ahora por dónde quedaron las demás. Bueno, y seguro que se me ha perdido alguna, pero bueno, vamos a esto. El otro aspecto, me olvidaba decir, también en las poblaciones trans, la estrategia, muchas veces decíamos, de narcomenudeo aparece ligada a los espacios de prostitución. El otro aspecto que yo quería señalar, me parece que es el más importante acá, porque estamos en un seminario que sobre todo se centra en tratamiento, es la cuestión de la diferente accesibilidad.
Tenemos los números en la Comisión de Género, porque no sé si lo dije, pero honestamente este trabajo no es mío, este es un trabajo de la Comisión de Género que hemos ido como puliendo, que todavía no ha sido aprobado por todas, pero que son reflexiones. Acá estoy diciendo cosas de Paz, de Raquel y de otro montón de compañeras del equipo. Tenemos los datos de España, tenemos los datos de Uruguay y tenemos también algunas percepciones y datos a partir de lo que es el registro que la REOD lleva de la atención que hacemos las instituciones de acuerdo a género, y es clarísimo que hay una prevalencia de la población masculina accediendo a los espacios de atención muy alta. Las mujeres no llegan por el estigma, es verdad. También podemos pensar que no llegan tantas mujeres porque los varones consumen más, o sea, hay más varones, hay mayor representación en el universo de consumidores por parte de los varones, pero en realidad sabemos que hay otras cosas. Y decir, bueno, no, lo que pasa es que las mujeres no consumen es hacernos trampa al solitario. Creo que hay por lo menos dos grandes vertientes en relación a por qué las mujeres no acceden a tratamiento, dos grandes líneas de problema. Algunas tienen que ver con razones estructurales, pero razones estructurales que en realidad no son inocentes, no son casuales, ¿no? Sino que expresan también el lugar que se le da a las mujeres en los espacios de tratamiento. Entonces, los horarios, las distancias, estoy terminando, sí. Los horarios, las distancias, los lugares, si se contempla o no se contempla el tema de que las mujeres tienen a cargo el cuidado de los niños. Ya sabemos que a la hora de entrada y salida de la escuela ninguna mujer va a ir a un ambulatorio. Ya sabemos que en los residenciales que quedan en la otra punta del mundo es muy difícil que las mujeres vayan a ir dejando a sus niños a cargo cuando en general no tienen redes de contención que puedan hacerse cargo. Bueno, hay mucha cosa de punto de vista estructural que nos facilita. Pero, sobre todo, lo principal es que todos nosotros hemos venido trabajando, asumámoslo, durante mucho tiempo en base a la idea de un adicto, de un modelo de adicto, o de un modelo de persona que se vincula en forma problemática con las drogas, sin hacer lugar en nuestros abordajes a trabajar específicamente las líneas vinculadas al sufrimiento que se expresan en cada tipo de consumo. Entonces, si no estamos trayendo a nuestros abordajes todas estas otras cosas de las que hablábamos, si no estamos teniendo capacidad de articular también los abordajes en drogas con los de violencia doméstica, con las líneas de apoyo y de trabajo a las personas víctimas de abuso sexual, de trata, si no entran en nuestros espacios de trabajo los temas estos que decíamos en relación a sufrimiento y vulnerabilidad de las mujeres o vulneración de derechos de las mujeres, si no estamos contemplando el agotamiento, las sobreexigencias, en realidad estamos hablándoles de algo o estamos hablándonos de algo que no es lo que realmente nos pasa, nos afecta. Decía un Eduardo Galeano, siempre cito esta frase porque me resulta muy, muy representativa, muy clara, que un cacique indio escuchó hablar durante largo rato a un religioso que venía a evangelizarlo, y lo escuchó, y luego un rato le dijo, ese discurso rasca, pero rasca donde no pica. Creo que tenemos que empezar a poder pensar en estrategias que contemplen en lo subjetivo esta dimensión, en nuestras intervenciones que asuman la complejidad estos problemas. O sea, hoy hablábamos de intervenciones integrales, en la integralidad de nuestros abordajes, tener en cuenta todos estos aspectos, escuchar realmente lo que viene desde el lado de las personas trans, de los varones y en las mujeres desde esta línea. Solamente una cosa más, en suma, que es que si nosotros decimos que estamos trabajando desde una ética de respeto por los derechos de las personas, no podemos no considerar el impacto de las inequidades de género. Tenemos una última intervención antes de pasar al turno de palabra, que
hará referencia a niñez. Marcelo Choclin es licenciado en Psicología, especialista en terapia familiar, psicodrama y adicciones, coordinador del área familiar y docente de la Fundación Proyecto Cambio. Es creador y organizador de la Red Grupal, Red Solidaria y Colaborativa de Salud Mental. Posee además varias publicaciones, conferencias y talleres relacionados en los campos referentes a su especialidad. Y en la mesa ninguno es demasiado tecnológico. Cambian, ya tenemos 3 ordenadores encima de la mesa. Es que, qué locura. Qué locura. Tremendo. Bien, Marcelo. Bueno, ahora hay que hacer un show para que nos activemos todos. Les quiero contar que me invitaron a participar de esta mesa justamente en representación de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes que lo conforman todas estas organizaciones que ven ahí los logos. Así que somos muchos los que trabajamos en este tema. Muy grato el trabajo de la comisión y de la producción y el intercambio que hemos tenido durante estos 3 años. El trabajo que voy a presentar, voy a tratar de ser lo más breve y no excederme en el tiempo, lo cual es un desafío, porque se basa en un documento que todavía no está terminado, que se basa en una encuesta que hicimos en la comisión a 51 organizaciones. Y lo llamé hacia una integración porque no podemos pensar a los niños y niñas y adolescentes en prevención sin pensar en que la integración van de la mano. Pero es hacia, no llegamos. Y bueno, estos son los países intervinientes en la comisión. La encuesta entonces explora la situación actual de la prevención en Iberoamérica, en Argentina, Chile, Panamá, Perú, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, México, España, Venezuela, los países que han respondido. Y no pretende el documento ni la encuesta ser de un rigor metodológico, pero sí de comparación con otros documentos en el tema. La mitad de las respuestas son socias de la Río, la otra mitad son ONGs que no pertenecen a la Río, ONGs asociadas a la Río y organizaciones públicas. Es decir, quisimos como tener información, ya habíamos hecho investigaciones, pero eran dentro de la Río, anteriores. La mayoría de Latinoamérica, un 86% y 14% de España, con lo cual es más representativa de Latinoamérica los datos. Bueno, una de las primeras preguntas tiene que ver con algo obvio, que es la mirada sobre la prevención. Parece algo obvio, pero en realidad esto de retrasar o evitar, los niños crecen, se van convirtiendo en adultos y van trasladando las consecuencias de estar en riesgo, en situaciones de vulnerabilidad y muchas veces llegamos tarde. Hoy hablamos de desarrollo sostenible, que tiene que ver básicamente con esta cuestión de que podemos satisfacer necesidades de la generación presente, pero siempre sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Y el tema de la inversión en la niñez es la otra mirada sobre la prevención, que tiene que ver con garantizar los derechos de los niños en el marco de la Convención de la ONU. Es decir, que la mirada de la prevención que han contestado los encuestados es una mirada con enfoque de derechos. Es básico para cualquier plan preventivo que se cumplen y garanticen los derechos. Si no, es como que estamos mirando otra realidad. Si decimos que hacemos prevención y no estamos trabajando en pos de que se cumplan estos derechos, está muy parcializado nuestro trabajo.
En esta mirada de la prevención, los aspectos específicos son más conocidos: educar y empoderar a los niños, desarrollo de habilidades, proveer a los niños y a sus familias y a su entorno de información para el conocimiento de factores de protección y de riesgo, participación y fortalecimiento de la familia y el entorno comunitario. Yo voy a intercalar prácticas, buenas prácticas y algunas situaciones de vulneración, que algunos son todos pedidos o a miembros de la comisión o a integrantes de la RIOD o fuera de la RIOD. Esto es de la Fundación Ampuy. Básicamente lo que quiero contar es este trabajo que se hace justamente en la inclusión de chicos que están en situación de vulnerabilidad con sus contextos familiares, barriales, de microtráfico. Y este es el caso de una niña que a los 10 años ha podido participar del contraturno que ofrece Ampuy con una tutoría en el apoyo escolar y en la contención psicosocial. Y esto le fue permitiendo a la niña, a pesar de que el contexto no ha cambiado en demasía, a pesar de eso, la niña se ha destacado, ha podido mejorar su conducta, su escolaridad, ha llegado a ser escolta, ha llegado a ingresar a un colegio secundario de buen nivel. Esto sería como un ejemplo de intentos que se hacen en prevención. El ejemplo de Casa Abierta, con buenas prácticas, con población vulnerada en derechos, el trabajo que hacen con sensibilización en la escuela, es decir, volvemos a ver articulación entre la sociedad civil y las instituciones escolares. Cuestiones que la propia institución escolar no tiene los recursos o las capacidades, no se puede, no se quiere, pero Casa Abierta en este caso hace un trabajo de prevención, de sensibilización en abuso infantil, gracias a eso con docentes, personal del colegio, alumnos. Gracias a eso dos compañeras de una nena con el cuidado comentan de que una compañera es abusada por el portero, por dinero. Bueno, esto tiene que ver con esto, con que la propia comunidad educativa se va convirtiendo en agente preventivo y va detectando las situaciones y ahí se desencadena la contención de esta niña y su familia. En la encuesta preguntamos las principales vulneraciones que vive esta población. En primer lugar, todos coincidían en la educación, la primera vulneración. La segunda, la violencia y el desamparo familiar. Salud, necesidades básicas insatisfechas, vivienda, trabajo, alimentos. Después, en séptimo lugar, la delincuencia, entorno que consume, naturalización del consumo, accesibilidad a las drogas, estigmatización, discriminación, exclusión, violencia policial. Es ahí, violencia policial, que traigo lo de La Caleta, que me alcanzó David Órdenes, con la comunidad de La Legua, que vienen trabajando hace 17 años en un estado de violencia con la pelea ahí policial con el tráfico, y a la cual se ven los niños, los jóvenes, siendo víctimas de una permanente balacera, miedos, terrores de que les pase algo. Y David me había comentado que La Caleta presentó una demanda al Estado de Chile recientemente, hace poquito, por las vulneraciones de los derechos de la Convención de la ONU que plantea sobre los niños y niñas. Es decir, no se garantiza la seguridad de los niños. ¿Qué es la prevención? ¿Qué prevención es pertinente en este lugar donde la vulneración es de contexto? El trabajo que hace ahí La Caleta tiene que ver con el empoderamiento de estos chicos, la agrupabilidad, los procesos de pensamiento crítico de lo que les toca vivir y de participación.
hemos preguntado la relación, también una cosa bastante obvia, entre la vulneración de derechos y el trabajo preventivo. Es decir, ¿se puede una cosa sin la otra? Restituir derechos es prevenir. Se deben lograr articular los organismos responsables de las políticas públicas con los entes públicos locales. Son cosas obvias que salieron en la encuesta, son muy obvias pero no se cumplen muchas veces. Entonces, cumplir con los derechos implica factores de protección, educación, trabajo, alimentación, vivienda. Otro punto importante que salió es que la comprensión de la población por parte de los niños, de los jóvenes y sus familias de sus propios derechos y que se conviertan en sujetos activos, ya me ponen el 5 y no sé cómo voy a llegar, pero bueno, es una manera de no disociar los dos aspectos. Es decir, si yo trabajo con prevención y no trabajo con sujetos activos que hagan incidencia política en el tema de sus derechos, nos estamos olvidando de una parte. Rápidamente les quiero contar, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, es un barrio que antiguamente era muy de clase alta, pero por la peste amarilla se volvió un barrio de conventillo, San Telmo, que muchos de ustedes lo deben conocer. Hay violencia, hay tráfico, hay bastantes problemas y es el ejemplo de una orquesta que se armó desde la sociedad civil, que ya tiene 200 chicos, que la mayoría son de situación vulnerada en sus derechos y que este es el caso de un chico que fue invitado a los 14 años en una situación crítica que estaba destinado a él a un camino de marginación, y lo invitan a ver, otro amigo de la escuela lo invita a la orquesta a ver, a presenciar. Bueno, ahí se engancha y le ofrecen aprender a tocar el cello, y él es parte ahora a los 17 años. Es decir, que esta cuestión de cuestiones que hace la sociedad civil para articular, para el propio amigo, un chico de la misma edad a los 14 años ofreciéndole a otro amigo, viendo que estaba perdido, ofreciéndole un recurso de la comunidad. Tema presupuesto, en general en la encuesta salió que es limitado o nulo, y salió que en el tema de los funcionarios públicos, en general no hay presupuesto para las ONG. Siempre estamos hablando de América Latina y es la tendencia, no quiere decir que en todos los países y todas las regiones pasa esto, la tendencia. Tenemos que resumir como... Después quería contar lo de que me comentó Quetzali, lo que está pasando en México con los niños. Esta es una situación no resuelta, los niños migrantes que van con sus familias a buscar mejores perspectivas al norte, a Estados Unidos, quedan varados en el camino, en albergues, las familias quedan desmembradas o algunos miembros mueren o son presos y estos chicos quedan ahí desolados, los toma el tráfico, les regalan drogas, los prostituyen. Bueno, esto es una situación caótica que hay con muchos niños de Guatemala, Salvador, Honduras, en México hoy en día, y todavía hay mucho por hacer. No sé si hay presupuesto todavía para esto, pero lo trae Quetzali como una situación de vulneración de derechos. ¿Cuánto me queda? 3 minutitos me debe quedar, ¿no? Venga, 3. Bueno, esto es lo mismo que hablamos antes. Estrategias, son las estrategias más efectivas que se consideran, que tiene que ver con las habilidades, con la información, con la pertenencia a un grupo, con el fortalecimiento familiar. Y quería integrar a esta, como ejemplo, lo de Corporación Surgir con lo de los centros de escucha de Medellín, que hoy se estuvo hablando también de Cali, y que tiene que ver con esta integralidad, con una ciudad donde podamos armar redes de voluntarios
y de tanto en las escuelas como en los barrios, que no estigmaticen, que colaboren, que ayuden a las personas que están aisladas a conseguir un trabajo, a terminar su educación o a ir a un tratamiento. Ya conocemos de estas experiencias en La Ríos. El futuro. Han respondido bastante sobre el futuro, con lo que falta. Prevención falta todo, o bastante todo. Hoy alguien comentó que aumentó el consumo de alcohol y marihuana y que algo ha fallado la prevención que se hace. Para mí no es que ha fallado la prevención, es que si no hay prevención no se puede saber si ha fallado. ¿Cómo sabemos? Bueno, por eso. Bueno, se habla de que faltan planes a mediano o largo plazo, intersectorialidad, seguimiento, efectividad, prevención a nivel territorial, tanto que se habló en este seminario de lo territorial, es ahí donde hay que hacer la prevención. Hay más ejemplos en escuelas que en territorio. La participación protagónica. Quería un ejemplo de Cruz Blanca panameña que me alcanza Calixta, que la estamos extrañando, que no está hoy con nosotros, pero ella me alcanza una experiencia donde llega al tratamiento un chico que consume y que la madre comenta que lo sacan del colegio, que no puede seguir el colegio por consumo. Entonces ahí la empoderan, le plantean que vaya al consejo escolar por vulnerarse el derecho de discriminación y de derecho a la educación, y logran que siga en el colegio ese. En Panamá en general es condición en los colegios de hacer un tratamiento. Y bueno, las conclusiones de este documento tienen que ver con que no puede ser efectivo un plan de prevención sin garantizar los derechos, los mismos temas que dije antes, el fortalecimiento, la pertenencia grupal, la contención, la participación, trabajar en territorio. Se requiere presupuesto suficiente desde el Estado, planes integrales, articulación e intersectorialidad, trabajo territorial, validar buenas prácticas. Y quería comentar de España el trabajo que me alcanza Auxi, de Auxiliadora Fernández, de Meta Arcoiris, que tuvo la amabilidad de comentarme lo que están haciendo con el proyecto O2, con mujeres y niñas y niños que se escapan por distintas razones de África, en este caso de Marruecos, por situaciones de violencia, y hay toda una red entre distintas organizaciones, entre las que está la institución de Auxi, para contener psicosocialmente a esta mujer y sus hijas. Bueno, un trabajo, digamos, lo que habría que hacer con lo de México se está haciendo ahí con los migrantes de África. Y lo último, la comisión, antes de hacer esta encuesta, escribió una declaración. Entonces la voy a leer, ténganme paciencia. Y es la última, ténganme paciencia porque es importante para nosotros, es nuestro trabajo de todo el año. Lo único que quiero aclararles es que hay algunos ítems que no tienen que ver con la población vulnerada en derechos, porque pensemos que también hay otra población de niños que está vulnerada en otros derechos, no los de la pobreza, pero hay otros derechos que tienen que ver con la orfandad o la soledad. Bueno, ahora les voy a ir leyendo. Consideramos en primer lugar que no todo depende de la prevención, ya que los contextos de cada país, las vulneraciones de grandes sectores sociales, las desigualdades, generan condiciones favorables para la aparición de problemáticas en relación al consumo y sus consecuencias. Entendemos que las organizaciones públicas y del tercer sector deberían operar en primera instancia no solo desde lo asistencial, sino desde la prevención, sin quedar esta subsumida a un segundo plano. Son necesarias políticas de Estado que aporten de coherencia y continuidad en cuanto a objetivos de corto, medio y largo alcance.
Vemos fundamental la intersectorialidad e interdisciplina, que apunten a un trabajo complementario desde diferentes instancias: salud, educación, seguridad, justicia y otros sectores, para responder a las necesidades y demandas de los sujetos desde un enfoque biopsicosocial. Vemos necesario tener en cuenta la diversidad de realidades, como son las poblaciones marginales urbanas, rurales, el trabajo con poblaciones indígenas y todo tipo de particularidades locales. Evitaremos de esta manera intervenciones que desestimen las definiciones que de su situación tienen aquellos alcanzados por la problemática. Observamos la existencia de amplios sectores en riesgo que, a pesar de contar con una inserción socioeconómica más favorable, padecen otra clase de vulnerabilidad consistente en la orfandad, soledad afectiva y de contención. Esto es un denominador común más allá de qué sector social se trate. Es menester abocarse a los contextos barriales donde se da el micro y macro tráfico, en los cuales están cercenados los derechos de las personas, especialmente los niños y niñas. Y por último, y termino, creemos importante abocarse a la problemática que traen aparejadas las nuevas tecnologías, que hoy en día se convierten en una realidad y un campo a nuevas modalidades de dependencias en los jóvenes. Bueno, creo que han habido 4 exposiciones que nos han permitido reflexionar y pensar desde la interseccionalidad, la responsabilidad en lo que es atención a las personas, no solo enfocado único y exclusivamente al tema de sustancias, sino entendiendo toda la realidad y necesidades de la persona en sus diferentes niveles de multidimensionalidad de problemáticas o dificultades que nos pueden presentar, ¿no? En este punto es el momento para preguntas, reflexiones, compartir. Yo cortito, en primer lugar, Paz, un poco hiciste un pincelazo del trabajo que hacen. Varios de los que estamos acá han tenido la oportunidad, y estaba Cuca, de ir a la cárcel en Madrid. Algunos veníamos de la experiencia del servicio penitenciario en Argentina, y la verdad que es excelente el trabajo. Que en la cárcel, lo puedo decir por la experiencia que tengo del sistema carcelario, me acuerdo hasta que fue impactante. Entramos y vi unos scooters, estaban trabajando, y le digo a Fabi, guarda que hay motín, que acostumbrado a Devoto, a Sierra Chica, y después una persona que nos acompañó, y digo, che, ¿tenés buena onda con la gorra? Y era el segundo del servicio penitenciario, y yo pensé que era un psicólogo, que era divino. Y en ningún momento tuve la sensación parecía una fábrica. No era un penal, parecía una fábrica. Entramos a la parte de la comunidad, el trato, el respeto, el equipo terapéutico que hay es impresionante, digamos, es de la mala experiencia de años de trabajar en un penal, y ver eso, la verdad me impresionó, y me parece que amerita reconocerlo. Porque muchas veces vamos a unas charlas o algo y escuchamos lo que se expone, ¿no? Pero cuando tenés la oportunidad de verlo, decís, no, esto es real. ¿Esto será real o no? No, esto es real. Así que no quería dejar de verlo, y el equipo que tenés trabajando ahí, que es excelente. Y Carolina, muy cortito, nosotros tenemos una experiencia de una casa de piso protegido medio camino, con la diferencia que hay gente que pasó por un proceso de comunidad, es autónoma, está, digamos, con un apoyo terapéutico y psiquiátrico una vez por semana, y lo que nos pasó, tenemos muy dividida lo que es la población, digamos, de consumo de sustancias ilegales, y más que nada gente de tercera edad que es alcohólica, y la mayoría de los alcohólicos en situación de recaída, es lo que nos viene pasando hace 10 años, el mismo grupo de gente los expulsa. Es decir, se convirtió como muy expulsiva, digamos la única norma pauta que tiene es no ingresar o no consumir ahí, pero no hay nadie que haga el control social. Y ellos terminan siendo mucho más expulsivos que el sistema comunitario. Y hace años que venimos trabajando en eso, y es como que es mi casa, mi espacio, mi lugar, yo acá alguien que tomó alcohol no lo quiero. No sé si un poco tiene esa vivencia también. Ir a estas casas, ¿se escucha ahí? Sí. Estas viviendas partieron hace muy poquito, así que no nos ha pasado eso aún, pero sí tenemos experiencia de eso mismo en los programas terapéuticos residenciales que tenemos en la Fundación, donde
las personas vienen de 2 o 3 procesos previos, Sí. este es un tercer, cuarto proceso, y al haber algún consumo al interior del programa terapéutico residencial, es el grupo más bien el que quiere la expulsión. Ahora, ahí más bien nosotros lo trabajamos desde que los procesos son individuales y que cada cual tiene sus propias necesidades y se aborda la temática de manera individual y grupal. Pero claro, efectivamente tiene que ver un poco más con la rigidez. Como es autónoma, esta no es la comunidad, digamos, ellos tienen ni control social ahí. Ellos vienen a la institución a plantear, tenemos este conflicto, esta persona acá no va más. El otro año te cuento cómo nos ha ido Bueno. con apoyo. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a la casa esa que está asociada? El lugar donde residen ese departamento, ¿lo tienen durante X cantidad de tiempo? 3 años. 3 años. Sí, esas son viviendas arrendadas que el gobierno da un subsidio de arriendo y además le entrega a la institución que ejecuta, son alrededor de $12.000 al año para poder pagar el arriendo, poder cubrir las necesidades básicas de las personas, pero la institución lo único que hace es pagar el arriendo. Las personas, ellas administran su dinero, la institución les va entregando mensualmente y ellas administran el dinero. Y son casas que están, ustedes veían ahí en el video, es un edificio en un barrio residencial. Toda la implementación son cosas nuevas, no hay nada que sea de donación, sino que más bien estuvo el dinero para poder comprar los muebles y poder acondicionar las casas. ¿Cuál es la expectativa, el post 3 años? Buena pregunta. La idea es que las personas en estos 3 años puedan estabilizarse, puedan aprender a manejar su dinero, aprender a manejar sus tiempos y puedan independizarse y poder vivir en grupo o solos también, como ellos lo vayan decidiendo. Como les cuento, esto es muy incipiente, lleva muy poquito tiempo funcionando, así que no sabemos muy bien cómo nos va a ir, pero tenemos muchas expectativas y hasta ahora ha funcionado bien. De hecho, frente a la casa central de nuestra institución hay 2 casas, una de hombres y una de mujeres, y nosotros nos encontramos con ellos en la mañana comprando el pan para el desayuno, a la hora del almuerzo comprando un refresco. Y ha funcionado hasta ahora, entre ellos no ha habido grandes dificultades, lo que no quiere decir que no vaya a pasar. Yo lo que me quedo pensando y medio envidiando algunas cuestiones, porque digo, cuando las políticas públicas de alguna manera se ejecutan entre el Estado y el tercer sector, digo, podemos tener miradas diferentes, podemos posicionarnos en lugares distintos, no tantos, y digo, el éxito, entre comillas, ¿no? Está asegurado, digamos, en términos de que me parece que no vamos a inventar el agua tibia, digamos, con cierta predisposición, pero si en ese apoyo de los estados, de las políticas públicas, yo particularmente me lleno de impotencia, porque este programa que nosotros hicimos en el tema de situación de calle, yo lo miraba a este muchacho y se nos cruzaron un montón de personas que quedaron totalmente en la calle porque un gobierno municipal no se la jugó por poner 30.000 pesos mensuales más, o 40.000, estamos hablando de un medio sueldo de cualquier función. Entonces uno escucha la política pública de Uruguay, escucha algunas cuestiones de Chile, algunas cuestiones, y dice, no hay mucho por inventar acá. Es simplemente tener la decisión política, simplemente tener la empatía con la gente que se está muriendo, que necesita una mano. Y a partir de ahí me parece que nada, nos ponemos de acuerdo acá armamos programas, nos juntamos todos los que estamos acá y rápidamente podemos armar una batería de intervenciones. Entonces, nada. Sí, era bueno, con respecto a lo que vos decías, creo que también tiene que ver un poco la política social, ¿no? que estamos viviendo. Yo creo que dinero en el mundo hay, de hecho está en el Banco Mundial, baja programas y con mucho dinero, sobre todo a Sudamérica, y lamentablemente se quedan en otros proyectos, van a otra línea, terminan siendo para una campaña política, terminan siendo para asistencialismos y no justamente para trabajar en esto que se está haciendo. ¿Alguna intervención más? Sí, quiero plantear un tema, o sea, por la propia distancia que vivimos nosotros del Centro de Poder, tendríamos para aportar nuestra mirada
los diferentes temas que se plantean acá. Ahora voy a ir sobre lo que están hablando, que son la construcción de políticas públicas cuando tienen esa centralidad, sobre todo en un país como el nuestro, en Uruguay, que es una mirada de país muy centralista, ¿no? Y no mira hacia los lugares más apartados. Voy a esto acá. Nosotros tenemos una mirada más de la frontera, que en definitiva las sustancias que se consumen en la frontera y el desnivel en el desarrollo local con respecto al centralismo del sur es muy acentuado. Y trae una connotación un poquito más de vulnerabilidad, sobre todo en el género, como hablaba la compañera. En la frontera con Brasil lo que se consume básicamente hoy por hoy es el crack, viene de Brasil, no es la pasta base, sino es el crack. Y los niveles de consumo, cuando encontramos en los diferentes testimonios de la diferencia que existe con lo que consume un chiquitín promedio en Artigas, por ejemplo, con lo que consume en Montevideo, hay una diferencia brutal. En las entrevistas que hacemos, yo particularmente, nosotros somos integrantes de un grupo de intervenciones técnicas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero aparte tenemos un trabajo más bien social de afuera, que es, en la noche trabajamos bastante en los barrios, yo por lo menos particularmente lo hago. Y en las entrevistas que hacemos sobre cantidad que consumen, más allá de los riesgos y todo eso, nos llama la atención los niveles de consumo que hay en la frontera. O sea, si en el sur 20 piedras de crack o de pasta base es una enormidad, allá llegan a consumirse en grupo de 4 o 5 personas 500 piedras, 50 gramos. Y al menudeo sería alrededor de 50.000 pesos al precio que vende allá. Y esto trae connotado una organización, no solo del consumo, sino una organización del microtráfico, de lo que engloba toda esa nocturnidad. Yo tuve la suerte de vivir una semana en la Cacolanda de San Pablo y aprender muchas cosas ahí. Y hace unos años vengo estudiando lo que es el proceso de los barrios de Artigas y se viene dando el mismo proceso de la Cacolanda. O sea, de noche hay un entramado social que funciona y que la sociedad en su conjunto no lo conoce. Y que muchas veces los que trabajamos en esto, hablo porque me pongo en el sistema, tampoco se conoce cómo se vulnera derechos no solo de los gurises, de los jóvenes, sino de toda una sociedad en su conjunto, y esa micro en el barrio, que tiene que ver con la cultura local, por la cercanía a Brasil, por la permisividad del delito, o sea, por la economía local, por la pobreza y el contexto de vulneración de derechos. Y ahí aparece lo que es la construcción de una vida del delito, que muchas veces no tenemos en cuenta. La construcción de la vida del delito de gente que nunca pensó ni nunca pensamos que podía estar en esa construcción de una vida en capas. Lo llama Redondo, de la Facultad de Barcelona, lo llama la teoría del efecto mariposa, o sea, se construye en capas tanto como se desconstruye en capas. Y ahí nosotros lo vemos y lo palpamos, y nos llama la atención sobre todo en la organización del consumo, de los lugares de consumo que no son de la boca, cómo se relaciona la prostitución infantil, que nadie la está abordando, la trata de menores, que nadie la está abordando, que a la mujer nos parece desde el punto de vista patriarcal, como decía la compañera, tanto que la mujer se prostituya no es tan grave como que el hombre se prostituya. Eso lo ve la sociedad, fulano se prostituyó, o sea, se está prostituyendo para comprar y poder abastecer sus necesidades de consumo. Y esas cosas chicas no se están abordando en la construcción de políticas sociales y de prevención, que tiene que ver con lo que hablamos ayer sobre la territorialidad y la cultura local y las características locales. O sea, no se ve hacia abajo. Nosotros generalmente venimos trayendo estas cosas, podríamos hablar un montón de temas de los que se trataron hoy, pero nos llama la atención que, por ejemplo, los dispositivos de atención, hace 2 años recién pudimos mencionar. Después charlamos con la compañera, nos sentimos un poco vacíos de instrumentos para poder abordar, como que esta inmediatez que pide la resolución
o tener lugares de contención a chicos que están en situación de calle, no porque vivan en la calle, sino porque se fueron, porque la familia no los tiene más, porque salieron de la cárcel y pagaron la pena y el barrio los tiene hacia afuera. Y las políticas públicas no están mirando ese tipo de cosas. Nosotros queríamos plantear también, tener una mirada más hacia adentro de los países, más hacia los barrios, que no son muy visualizados, hacia los lugares del interior profundo. Hay pueblos de campaña que ya están con problemas de consumo, pueblos de 500 o 600 personas ya están con problemas de consumo, con abandono escolar, con prostitución infantil, con trata de mujeres, con violencia familiar. ¿Por qué en el interior es más lindo? O sea, la familia ve que le aplaudo el consumo de alcohol al chiquitín, pero si consume un porro es totalmente condenable. Ese tipo de miradas a nosotros nos parece que ha planteado de acá, pues vemos que es un ámbito con dos aristas. Una, en la discusión de las políticas públicas, en la discusión de los espacios de construcción de políticas y de miradas diferentes en el abordaje de lo que son los consumos problemáticos y este tipo de problemáticas de vulneración de derechos, pero también de generar canales de intercambio con los que estamos en territorio para poder acceder a financiaciones, a lineamientos, a consultoría, a que nos inviten a este tipo de eventos para poder venir a plantear nuestras problemáticas. Y no llegar de esta manera medio como gladiato en un navío, dicen los chilenos, de los invitados de Colá. Queríamos dejar plantearse acá porque la verdad que para nosotros esta distancia, hacer 600 kilómetros de venir y tener 4 horas de intercambio con los compañeros y ahora nos vamos a hacer 600 kilómetros de nuevo, queríamos dejar planteado nuestra visión sobre la problemática a nivel nacional. Y nos preocupa no tener instrumentos prontos para poder intervenir en este tipo de cosas. Cuca dijo que no, que pasaba, pero hay tiempo para una intervención más, ¿sí? Felisa. Yo es que era por contestar. Sí. Nosotros somos organizaciones no gubernamentales que nos hemos unido en esta plataforma para precisamente hacer lo que tú estás diciendo. Detectar, primero intercambiar lo que estamos haciendo, las prácticas, y saber y unirnos en lo que estamos haciendo de alguna manera, ver las necesidades y hacer incidencia política. Pero claro, no quiere decir que estas organizaciones estén estupendamente. Estas organizaciones están con las necesidades que tú estás diciendo exactamente igual. O sea que el tema de incidencia política, que es nuestra finalidad en las políticas, pues nos está resultando complicadísimo. A todos nosotros nos resulta complicado. Pero entendemos que si nos agrupamos, que si lo hacemos desde plataformas, nos será más fácil que ir cada uno por nuestro lado. Entonces, esta es la finalidad un poco que tenemos. Ana, ¿querías comentar una cosa? Sí, no, simplemente, en realidad escuchando a Carolina cuando hablaba de población de calle, después escuchando a Paz, Marcelo cuando traía aquella pregunta de cómo intervenido cuando la vulneración de derechos es el contexto, que creo que era con la foto de la caleta. Me parece que de una buena vez acordemos en dejar de hablar de vulnerables y pongámosle las cosas como son. No son vulnerables, son vulnerados, ¿no? Siempre cambiemos el vulnerable y hablemos de vulneración de derechos. Pues muy bien, con esto podemos dejar por cerrada la mesa. Venga, buenas tardes. Boludo.